buenas tardes, apreciados hermanos. Muy buenas tardes, Dios nos bendiga. El seminario de esta tarde tiene un título bastante interesante. ¿Cuál es? Seminario de salud ¿qué? Mental y salud espiritual. Mi nombre, hermanos, es Jairo Orlando Duarte, psicólogo de familia, y manejo un programa de salud también y nutrición, con tratamientos naturales, con dietas naturales para cualquier tipo de enfermedad. El título de este primer tema introductorio, hermanos, es el síndrome de la murmuración. ¿Qué tipo de animal ustedes perciben ahí? ¿Un qué? Muy bien, un cuervo. ¿Cuáles son las características de un cuervo? A ver, una de las características del cuervo, hermanos, es de que es un animal carroñero, pero que solo ataca al animal, a la víctima, cuando está moribundo, ¿sí? Cuando ya está para morir, ahí es donde lo ataca. Entonces, ¿por qué el síndrome de la murmuración? ¿Qué es un síndrome? ¿Qué entienden ustedes por síndrome? La palabra síndrome, hermanos, no es una enfermedad, es una afectación, es una manifestación de una posible enfermedad. Bienvenidos, hermanos. De que la palabra síndrome significa una ¿qué? Una manifestación de una posible enfermedad, mas no es una enfermedad. ¿Correcto es ahí? ¿Por qué la relación de estas aves carroñeras, el cuervo, con la palabra murmuración? Busquemos la relación, hermanos. El animal ataca cuando la víctima está entre la vida y la muerte, ya está que muere, está ausente más de vida y posiblemente a morir. Murmuración, hermanos, mire lo que nos dice a nosotros el diccionario enciclopédico o Google. Dice: murmurar es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Estamos encontrando la relación murmuración con el ave carroñera. El ave carroñera no es capaz, el cuervo, de matar un animal estando vivo. Tiene que esperar que esté ausente de vida. ¿Estamos? Y la palabra murmuración dice es conversar del ausente, porque estando presente, les pregunto, ¿las personas serán capaces de hablar mal del otro? En ausencia son capaces, son héroes, pero personalmente no se atreven. Pregunto, ¿la palabra murmuración tiene que ver con los cuervos? ¿Sí, no es cierto que sí? Tiene que ver con los cuervos. Vamos a ir entendiendo un tanto esto, hermanos. Miren, para entender esto, hermanos, la psicología espiritual que está en la Santa Biblia dice lo siguiente. Está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 532. No des rienda suelta. Se nos come un poquito la parte de arriba. No des rienda suelta a la duda y a la murmuración. ¿Cuál es el consejo? Que no demos ¿qué? Rienda suelta ni a la duda ni a la murmuración. Todo pecado comienza con la duda, la incredulidad y el descontento. Este pecado de la duda y la murmuración contagia ¿qué? A otros, dando rienda suelta a las habladurías. ¿Estamos entendiendo, hermanos, de dónde viene el chismerío? Y vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo esto de yo atreverme a hablar del ausente o permitir que otro hable del ausente, cómo me trae consecuencias, hermanos, bastante complicadas psicológicas, afectando la dignidad, la reputación y aún la espiritualidad de las personas, las cuales son para Dios ¿qué? La niña de los ojos de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos la niña de los ojos de Dios. ¿Qué entendemos esto? Que es un coqueteo espiritual hermoso, ¿no es cierto? Decir de que yo soy la niña de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque esa membrana, ¿no es cierto?, que está en la vista, en el ojo, es muy frágil, muy delicada, pero es maravillosa. Es muy maravillosa, pero es que muy frágil, muy delicada. Yo puedo saltar de aquí a allá y se me puede mover esa membrana y puedo quedar sencillamente, ¿no es cierto?, tuerto o ciego. Mire eso, por un salto, ¿no es cierto?, brusco que pudiera yo tener. En la Santa Biblia, Números, de otra cultura, de otra raza, porque él había tomado esto como esposa. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo Dios castiga la murmuración. Aarón no reprendió ¿a quién? A María, su hermana, demostrándole lo pecaminoso de su mala conducta. Si vamos entendiendo, hermanos, el tema, yo quiero que vamos volviendo a esto práctico.
Si yo comienzo a hablar con alguno de ustedes, hermano, referente a un hermano que esté ausente, ¿qué debe hacer usted? Según lo que me dice aquí el texto. Muy bien, comprendido. Reprender. Reprender. ¿Por qué estás hablando, no es cierto, mal de esta persona? ¿Por qué está hablando mal de este hermano? ¿Por qué está hablando mal de tu esposa? ¿Por qué está hablando mal de tu esposo? Pero dice, simpatizó con el pecado y con la mala conducta. Simpatizó con el pecado de ella. No defendió el bien y el respeto hacia Moisés, quien lo quiere unir, un líder espiritual colocado por Dios. Y por la falta de ¿qué? Falta que dice ahí, hermano, de carácter. Por la falta de carácter de Aarón y de María, que no impidió el pecado, y ahora María tenía su cuerpo con lepra. ¿Sí sabían, hermanos, que la murmuración se castiga? Se castiga, es una maldición, hermanos, es una maldición. Por la falta de, ¿qué dijo ahí, hermanos? Por la falta de, muy bien, por la falta de carácter. Vamos a conocer, hermanos, entonces, qué es el carácter para entender. Nosotros hemos escuchado muchas veces en plataforma que lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué es? El carácter. Pero si yo le pregunto, hermanos, ¿qué es el carácter? ¿Qué definimos? Porque tenemos que definirlo. ¿Qué es el carácter? ¿Qué es carácter? Dice aquí, lo cierto, en la pantalla. Son los rasgos de ¿qué? De comportamientos distintivos y ¿qué más dice? Y definitivos del modo de ser de cada persona. Dos cosas debemos descuidar, hermanos, en nuestra forma de ser. Que esa forma de ser mía es distintiva porque me debe diferencial del resto. ¿Y qué más dice? Y será definitivo. Por eso lo único que vamos a llevar al cielo es ¿qué? El carácter, porque será definitivo. Los cambios positivos que pudiéramos, hermanos, hacer. Ahora mire, otra explicación mucho más amplia para que entendamos qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? Son las características únicas de rasgos y cualidades de una persona. Vuelvo y repito, son las características ¿qué? Únicas. ¿Y qué más dice? De rasgos y cualidades de una persona, evidenciándose por medio de la manera de reaccionar, la manera en que yo reacciono con los comportamientos habituales frente a cualquier situación diaria. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? El carácter me dice acá de que la manera en que yo reacciono con mi comportamiento habitual frente a cualquier situación diaria. Un ejemplo, que estamos aquí, ¿no es cierto?, en esta conferencia y alguien interrumpe de manera irrespetuosa. Y yo para hacer defender, ¿no es cierto?, para hacer respetar la audiencia y la conferencia, actúo de manera, ¿no es cierto?, grosera. Aquí dice, es la manera en que yo reacciono como ser humano, como cristiano, frente a cualquier situación diaria. Se movió la tierra, tembló, otros salen corriendo, otros se quedan, ¿no es cierto?, oremos, manera de reaccionar frente ante una situación. Ahí estamos demostrando si tenemos buen o mal carácter. Si dependemos 100% del Señor o nos asustamos y nos ponemos nerviosos, todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la palabra carácter. ¿Me comprendieron qué es carácter, hermanos? Es la manera en que yo reacciono de manera ¿qué? Habitual. La manera en que yo reacciono de manera habitual. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué es personalidad? Es un sello de identidad, es un distintivo diferencial. Son las características distintivas y distinguidas y actitudes notables de cada persona. Para resumirlo, hermanos, ¿qué es personalidad? Es un sello que dice de identidad. Digamos a la iglesia bien vestido y ya dice, esa persona parece que es la que va a predicar. O esa persona, ¿no es cierto?, es alguien importante. O esa persona, ¿no es cierto?, es un profesor. O esa persona, ya ustedes comienzan ahorita a ubicar a esa persona dentro de una característica. Porque la personalidad es un sello ¿de qué? Es un sello de identidad. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la personalidad más el temperamento suma carácter. Si nosotros no conocemos qué es nuestra personalidad y qué es el temperamento, no podremos hacer cambios en el carácter. Yo comienzo primero a entender de que yo tengo un temperamento. El temperamento es el comportamiento del ser humano. Así de sencillo es. ¿Temperamento qué es? El comportamiento del ser humano. Comportamiento, la manera en que yo pienso y actúo y me expreso. Comportamiento. Y el temperamento tiene que ver con 4 características, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos 4 temperamentos. Así a grosso modo lo voy a explicar. Temperamento colérico, sanguíneo, flemático, melancólico.
Y cada uno de estos temperamentos tienen tanto actitudes positivas, que se llaman fortalezas, pero también tienen actitudes negativas, que se llaman debilidades. No significa, ¿no es cierto?, que sean cosas malas, sino que son debilidades nuestras que están dentro del temperamento que necesitamos transformar, cambiar, mejorar. Si yo conozco mi temperamento, de dónde viene mi temperamento, podré comenzar a saber que voy a comenzar a crear mi propia personalidad. El temperamento nuestro, nosotros los heredamos de nuestros padres. El 100% de lo que es usted en su temperamento y el temperamento mío está dividido en 3 características, hermanos. El 50% de mi temperamento es la primera herencia genética que me dan mis padres. El 50% de lo que soy yo corresponde ¿a qué? A la herencia genética del temperamento de mis padres. Un ejemplo, digamos que a mí no me hubiera gustado el temperamento áspero, ordinario, déspota de mi papá. ¿Cuánto tengo yo de él? El temperamento es heredado. No me gustaba el temperamento de mi mamá, pero está dentro de mí. Es la primera herencia, ¿qué? De ADN, genética que me dieron mis padres. Pero gracias a Dios, esos temperamentos se pueden, ¿qué dije yo? Transformar. Se pueden transformar. El 50%. El 30%, hermano, de mi temperamento lo forma todo lo que entre por los medios audiovisuales, por las avenidas del alma, y eso me forma o me malforma mi temperamento. Todo lo que usted vea en internet, en WhatsApp, película, lo que usted converse, lo que usted se relaciona en su entorno familiar o social, va formando o malformando su temperamento. Por eso a los hijos no podemos decirle no me gusta la junta con fulano o con fulana. Usted tiene que explicarle la influencia en el temperamento, cómo comienza a comprometer su propio temperamento. Lo que usted escuche, no, es que esa persona consume licor o lo que sea, y yo lo sé, pero a mí no me afecta. Sí lo va a afectar. El 30% del temperamento de esa persona comienza a modificarse para bien o para mal, dependiendo con quién se esté relacionando. Y el 20%, hermano, increíblemente tiene que ver con la alimentación. El consumo de azúcares, el consumo de harinas refinadas, de grasa, de bebidas gaseosas y demás. Todo aquello que nosotros sabemos que es nocivo, comienza a modificar nuestro temperamento. Temperamentos pasivos, tranquilos o altivos, tiene que ver por el uso de sana alimentación o una alimentación, ¿no es cierto?, no salubre. ¿Alguna pregunta ahí, hermanos? Seguimos con la palabra de Dios, mente, carácter y personalidad. Dice, las discordias, las agresiones, los odios, los rencores, las habladurías y las complicidades. Las habladurías, ¿y más dice? Y las complicidades ciegan las mentes de las personas al punto de perder de vista las motivaciones de sus actos. La persona queda nublada. Tanto ha hablado y tanto ha criticado a los demás, censurado, que su mente se va nublando. Pierde de vista las motivaciones de sus actos y los resultados de los mismos, convirtiéndose estas personas en ¿quiénes? Hermanos, toda aquella persona que habla más de lo que no debe, critica, censura, murmura, se convierte en agente de Satanás. Las principales armas de Satanás, ¿cuáles son? Las discordias, el desánimo, la duda, los celos y la murmuración. Siendo presa fácil las personas que dice ahí, de carácter débil, creando debilidad también ¿qué? Pecaminosa. Estamos entendiendo la importancia de conocer mi temperamento, crear mi propio sello de identidad y mi personalidad para que el carácter se forme finalmente. No podrá haber carácter si no hay temperamento, en conocimiento de mi temperamento, transformarlo y crear mi sello de identidad en mi personalidad. Como consecuencia de ese carácter débil y por ende de debilidad pecaminosa, porque cada persona, ¿no es cierto?, al tener un carácter débil, pues tiene una predisposición para el pecado, para seguir hablando, seguir criticando, seguir censurando, seguir, ¿no es cierto?, creando discordias. La persona a sí misma se va, ¿qué? Autodestruyendo, hermanos. Ahí está muy clarito para que nosotros lo tengamos en cuenta. No permitamos, hermanos, complicidades. Cuando el uno, ¿no es cierto?, comienza a murmurar en ausencia del otro. Lo que tenga que decirle una hermana o un hermano, ¿qué debe hacer usted? Vamos donde el hermano. Y usted se libra de complicidades.
Porque nuestro Dios castigó, ¿no es cierto?, a María dándole ¿qué? Lepra en su cuerpo, a consecuencia de estar criticando, censurando, murmurando, y Aarón no reprendió, se volvió cómplice de ese pecado. Recordemos eso. La persona se va autodestruyendo. Primero, en su relación con Dios se va destruyendo la persona. Luego va creando en su mundo ulterior conflictos mentales. Mire, hermanos, cómo la persona ahora comienza a afectarse psicológicamente. Todo le afecta, nada le gusta, todo lo critica y constante agresividad verbal y física. Tercero, conflictos emocionales, irritabilidad, intolerancia, angustia, depresión y ansiedad. Estamos conociendo, hermanos, la escala decadente de una persona. ¿Dónde inició el problema? ¿Dónde inició ese problema psicológico de la persona? ¿Dónde lo inició? En la murmuración. Por eso es delicado, hermanos, permitir de que alguien, ¿no es cierto?, tenga ese hábito de estar hablando, criticando, censurando y creando afectaciones, hermanos, a otros. Estos conflictos internos mentales, y emocionales también crean dificultades de relacionamiento de pareja familiar. Mire la discrepancia, el problema que hay ahora, ¿no es cierto?, en que comienza ahora a crear, ¿no es cierto?, una dificultad de pareja, familiar y de socialización. Las personas con este síndrome mental ya no son confiables socialmente y ni seguras de sí mismas. Tanto habló, criticó, censuró a los demás que ahora creó una inseguridad para consigo misma o para consigo mismo. Las consecuencias, ¿no es cierto?, de permitir hablar más de lo que corresponde. Por eso la palabra de Dios, hermano, es tan sabia que el Señor dice que tus palabras sean ¿qué? Sí, sí o no, no. Ahí hay sabiduría, hermanos. Ahí hay psicología espiritual del Señor. Que mis expresiones sean puntuales, sí, sí o no, no. ¿Para qué conversar más de lo que no corresponde? ¿Para qué? Y hay otro proverbio que dice que en la multitud de palabras hay pecado. En la multitud de palabras, cuando usted repite y habla más de lo que no debe, hay pecado. Y las consecuencias psicológicas ahorita las vamos a conocer. Pues lo que no edifica, hermanos, de lo que yo piense y hable, necesariamente sí destruye. Su vida espiritual obligatoriamente tiende a afectarse hasta llegar al punto de entrar en, ¿qué dice, hermanos? En una apatía espiritual, alejándose de Dios, alejándose ahora de su pareja, mis hermanos. ¿Por qué divorcios, separaciones, dificultades en la pareja y en el hogar? Separación, alejándose de la familia y de la iglesia. Y el diablo aprovecha esa mente débil y carácter débil para que la persona siga en una decadencia de pecado. Y nos vamos a dar cuenta de las consecuencias psicológicas que vienen debido a esto. Éxodo 15:26, psicología de Dios, hermanos. Mire qué bonito lo que dice Éxodo. Y dijo Dios: si oyeres atentamente mi voz e hicieres lo recto delante de mis ojos y dieres oído a mis mandamientos y obedecieres los consejos que yo te di, que están escritos, entonces, ¿qué dice? Ninguna enfermedad, ni espiritual, ni mental, ni emocional, ni física, como la que tienen los impíos, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, creador y sanador. Judas 1:16, psicología espiritual también, hermanos. Los murmuradores, los querellosos, los que se quejan por todo, hermanos. Si llueve, ¿qué problema? ¿Para qué llovió? Llovió, ¿para qué voy a la iglesia? Y el día que hace sol también se queja para no venir a la iglesia. Los murmuradores y los querellosos que andan según sus propios deseos, ¿qué dice? Deseos pecaminosos, cuya boca habla ¿qué? Cosas infladas, mintiendo, exagerando y a veces adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho, adulan a las personas. ¿Qué es adular? Hablar más, engrandecer a la persona más de lo correcto. Muy bien. Pero vosotros, amados, nosotros, tened memoria de lo que está escrito en la Santa Biblia. En el postrer tiempo que es este, mis apreciados hermanos, existirán esta clase de personas. ¿Existen? En el hogar, en la familia,
en la iglesia y en la sociedad existen. En el postrer tiempo existirán esa clase de personas que andan según sus malvados deseos carnales. Sus malvados deseos carnales. Y en la iglesia, los cuales son solo emocionales y que no tienen el Espíritu de Dios. Bonita la psicología de nuestro Dios. Y está escrita en la Santa Biblia, no son palabras mías, hermanos. Inspiración de Dios para que corrijamos, hermanos, todo lo que está escrito ahí. Ni quejarnos, hermano, por la situación real de lo que estamos viviendo, ni prestarnos para hacer ¿qué? Murmuradores, ni tampoco, hermanos, cómplices.